Abra su Biblia, por favor, Open up your Bible, please. en San Juan capítulo 1. In John chapter 1, Vamos a comenzar allí. we're going to start there. Vamos a leer casi todo ese capítulo, We're going to read almost the whole chapter, pero comience allí en Juan capítulo 1, but let's start with John chapter 1, versículo 1. verse 1. ¿Ya tiene su Biblia a la mano? Do you have your Bible in your hand? San Juan 1:1. John chapter 1, verse 1. Muy importante. Very important. Tome nota allí. Take note there. Juan 1:1. John chapter 1, verse 1. Y dice así la palabra de Dios. And the word of God says, En el principio, in the beginning, diga conmigo, en el principio. say with me, in the beginning. Solamente dos dijeron. Only two people said it. A ver, diga, en el principio. Say, in the beginning, Muy bien, es para ver si está ahí conmigo. just to see if you're there with me. Toca al que tiene al lado ahí, dígale, Touch the person next to you and tell them, ubícate que ya empezamos. get into place because we already started. Diga, en el principio Say, in the beginning era el verbo was the Word, y el verbo era con Dios and the Word was with God, y el verbo era Dios. and the Word was God. ¿Ok? Vamos a decirlo otra vez. Let's say it again. Let's do this. Vamos a hacer esto. We're going to say it in Spanish first, Lo vamos a decir primero en español and after that we're going to say it in English. y después lo decimos en inglés. Vamos a decirlo en español. Let's say it in Spanish Ojalá que first. usted se aprenda esto de memoria. Hopefully you can learn this by memory. ¿Me escuchan bien? Can you hear me? A ver, diga conmigo, en el principio Say with me, en el principio era el verbo era el verbo y el verbo era y el con verbo Dios era con Dios y el verbo era y el Dios. verbo era Dios. Let's do it in English now. In the beginning In the beginning was the Word, was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God, and the Word was God. and the Word was God. Muy importante este versículo. Very important, this verse. Hoy vamos a hablar de la importancia Today we will speak of the importance de conocer a Jesús, of getting to know lo Jesus. importante que es How important it is mantenerse enfocado to maintain yourself en focused conocer a Jesús. in getting to know Jesus. ¿Entendió eso? Did you understand that? Y para eso yo tengo que explicarles varias cosas. And for that I need to explain various things to you. Usted tiene que saber el tiempo en que estamos viviendo. You need to know the time that we are living in. Estamos viviendo en tiempos poco complicados. We are living in little complicated times. En un tiempo donde el demonio In a time where the devil está haciendo lo que sea, is doing whatever, para que usted se desenfoque, so that you can lose focus, para que usted no comprenda lo que Dios quiere hacer con su vida, so that you won't understand what God wants to do with your life, para que usted no entienda lo que está sucediendo so that you don't understand what is happening, y usted se pierda and you get lost en las cosas que no tienen in importancia. those things that don't have any importance. Pero Dios quiere mantenerlo a usted But God wants to maintain you enfocado en lo más importante. focused on the most important thing. ¿Qué es lo más importante? What is the most important thing? Tener a Cristo Jesús. Having Christ Jesus. Eso es lo más importante de todo. That's the most important thing out of Si everything. tenemos al Hijo, If we have the Son, tenemos la vida. we have life. Entonces lo más importante So the most important thing es tener al Hijo. is having the Diga Son. conmigo, lo más importante Say with me, the most important es thing tener al Hijo. is having the Son. Cualquier otra cosa Anything else es secundario. is secondary. ¿Entendió? Did you understand? Ahora mire esto. Now look at this. Mire esto. Look at this. Mire lo que sucedió esta semana. Look at what happened this week. Marzo 20. March 20th. ¿Qué sucedió en marzo 20? What happened March Hubo 20th? un eclipse de sol. There was a solar eclipse. No se vio en esta parte de América. It wasn't seen on this part of Se vio America. más que todo en la parte de Europa y Asia. It was seen mostly in Europe and Asia. ¿Entendió esa? Did you understand that? ¿Están aquí mis hijos? Are you here, sons and daughters? Y usted dirá, ¿y eso qué? And you may say, yeah, and what is that to me? What is going on with that? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, usted tiene que entender Well, you need to understand que todas las cosas that all things que Dios va a hacer that God is going to ya do, las había dicho. He had already said He was going to Escuche do it. esto. Listen to this. Ya Dios había dicho God had already said que la tierra se iba a oscurecer that the earth was going to get y darkened que íbamos a ver and that we were going to la see luna bañada de sangre. the red moon. Eso lo dijo Joel. Joel said that. Entonces, el 20 de marzo So on March 20th, vimos el eclipse de sol. we saw the solar eclipse. No lo vimos aquí, We didn't see it here, pero en el área but in the de area Israel, of Israel, allá sí pasó. it did happen over there. Diga conmigo, ay, ay, ay. Say with me, ay, ay, ay. Y usted todavía dice, ajá, pero ¿qué onda es esa? And you still say, yeah, well, what is that to me? El año pasado hubieron
2 lunas rojas. Year we had 2 red moons, Y en medio de las 2 lunas rojas and in the middle of the 2 red moons, está este eclipse de sol we had the solar eclipse que Dios lo había dicho a través del profeta. that God had said through His Y prophet, todo esto son señales, and all of these are signs señales de los últimos tiempos. of the last times. Ahora viene algo sumamente interesante. Now something very interesting comes. El día de domingo de resurrección. On Resurrection Sunday, ¿Cuál es el domingo de resurrección? what is Resurrection Sunday? Abril 5. April 5th. Entonces, en abril 5 So on April 5th, también es la fiesta de la Pascua. we also have the Feast of Passover. Ese día On that day, va a haber una luna roja, there will also be a red moon. una luna de sangre. A red moon. ¿Qué es lo que pasa con eso? What does that happen? What happens Cada with vez that? que ha venido una luna roja, Every single time we have a red moon, ha caído en una de las fiestas judías. it has been happening on one of the Jewish feasts. ¿Todavía no van conmigo? Are you still not with me? Escuche. Listen to me. Y en septiembre 28 And on September 28th, va a haber otra luna roja. there will be another red moon. ¿Cuándo cae aquella? When does that one happen? Va a caer el día de la fiesta de los tabernáculos. It will happen on the Feast of Tabernacles. Son fiestas judías They are Jewish que feasts Dios estableció that God y established, cada una tiene un significado bien interesante. and every single one has a very interesting La meaning. Pascua para nosotros Passover for us es cuando recordamos is when we remember el sacrificio de Cristo the sacrifice of en la Jesus cruz del Calvario. on the cross of Calvary. Si Jesús no hubiese hecho el sacrificio, If Jesus wouldn't have done the sacrifice, no tuviésemos esperanza. then we wouldn't have any hope. Pero como Él hizo un sacrificio, But since He did do the nosotros sacrifice, hoy podemos decir today we can say que tenemos salvación that we have a salvation través through de el hecho de que Jesús dio su vida the por fact nosotros. that Jesus gave up His life for us. ¿Estamos bien hasta aquí? Are we good up to here? No hay otra manera There is no other way de tener salvación of having de la salvation muerte y del pecado from death and sin solamente a través de Jesús. only through Jesus Christ. Toque al que tiene al lado y Touch the dígale, person next to you and tell them, solamente a través de Jesús. only through Jesus. Eso es muy importante. That's very important. Ahora escuche esto. Now listen to Ya this. Jesús hizo el sacrificio. Jesus already did the Ya Él lo sacrifice. hizo. He already did it. No lo va a venir a hacer otra vez He's not going to do it again porque alguien quiera because somebody just o wants it porque alguien no lo entendió. or because someone didn't understand Ya Él it. lo hizo. He already did it. La segunda vez ahora, The second time of His Jesús coming, va a venir He will come a tomar a su pueblo, to take all of His people, a todos los que all recibieron of those that received la salvación salvation que es en Cristo Jesús. that is in Christ Jesus. Ahora mire lo interesante de esto. Now look at how interesting this La is. fiesta de los tabernáculos The Feast of the es cuando el Tabernacles pueblo de Dios is when the people of God sale de la ciudad get out of the city y hace tiendas de campaña fuera de la ciudad. and they camp outside of the city. ¿Está conmigo o no? Are you with me, yes or no? Mire lo interesante de esta Look at how fiesta. interesting this is. El pueblo de Dios The people of God sale de la ciudad get out of the city y ellos hacen and they do una reunión a reunion fuera de la ciudad. outside of the city. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos Dios? So what is God telling us? Jesús nos dijo en Jesus told us Mateo capítulo 24. in Matthew chapter 24, Todo esto son señales all of these are signs de los últimos tiempos. of the last times. ¿Qué dije? What did I say? A ver, dígalo otra vez. Say it again. Diga conmigo, Cristo viene otra vez. Say with me, Christ is coming again. Muy bien. ¿Estamos claros en eso? Are we clear on that? Muy bien, pero mientras Cristo viene, But while Christ comes, ¿de qué nos ocupamos aquí? what do we become occupied with El here? error de algunos The mistake of some es people pensar que mientras Cristo viene, is thinking that while Christ pues ni comes, modo, aquí me siento a esperar. well, then I'll just sit here and wait for Him. Eso no es lo que Jesús nos dijo. But that's not what Jesus said. Mientras Cristo viene, While Christ tú comes, tienes que ocuparte you need to become en la occupied responsabilidad que Él te dejó. in the responsibility that He left you. Tú tienes que ocuparte You need to become en occupied conocer más y más with getting to know more and more al que te dio the salvación. one that gave you Tú salvation. tienes que ocuparte You need to become en occupied crecer como hijo de in Dios growing as a son or a daughter of y God guiar a otros and guiding a others conocer a to Cristo. getting to know Christ. ¿Estamos bien hasta aquí? Are we good up to here? Pero dígame amén o But no. say amen. Yo sé que si les predico cómo hacerse millonario, I know that if I preach to you how to become a todos se ponen bien millionaire, animados. then everyone will get really excited. Ahora,
Preste atención aquí. But pay attention. Mire lo que sucede. Look at what happens. Hay mucha gente que cree conocer a Jesús, There are many people that think they know who pero Jesus siguen is, viviendo conforme a sus deseos carnales but they still live according to their carnal o desires de acuerdo a la emoción que ellos tienen. or according to the emotions that they have. Por eso estuvimos hablando 2 semanas acerca de no dejarte controlar por las emociones. That's why we talked about for 2 weeks not letting your life get controlled by your Solamente hay emotions. una manera de vivir como There is hijo de only Dios. one way of living as a son or a daughter of God, Y esa manera fue la que Jesús and that way was the way that nos Jesus modeló cuando vino a la tierra. modeled to us when he came to the earth. Escuche esto. Listen to this. Cuando leemos aquí a Juan, When we read John here, vamos a encontrar we're going to find que Juan nos quiere revelar quién es Jesús that John wants to reveal to us who Jesus para que is nosotros podamos entender quién es Él so that we can understand who he y is, podamos vivir como Él vivió and that way we could live as he y lived. podamos entender la herencia que Él tiene para nosotros. And so we can understand the inheritance he has Cuando for la us. Biblia habla del verbo, When the Bible talks about the word, o en inglés dice the word, or in English it says la palabra, la palabra griega es logos. the Greek word there is logos. Diga conmigo logos. Say with me logos. 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 ¿Qué es eso? What is that? El logos The logos es quien es Dios mismo. is who God himself is. Mire eso. Look at this. Por favor, preste atención. And please pay attention. En la Biblia, In the Bible, la palabra logos The word puede logos significar can mean una palabra que se habló, a word that was spoken, pero que luego se hizo realidad. but that later became a reality. El logo significa Logos means que la palabra se hace realidad that the word becomes a reality para que la puedas ver. so that you can see it. El logos también es, Logos is also, en este caso, in this case, esta palabra. this word. Porque esta palabra Because this word es viva. is live. Fíjese esto. Listen to this. ¿Quién escribió la Biblia? Who wrote the Bible? La gente le va a decir, People will tell you, eso lo escribieron hombres. oh, men wrote that. Un momentico, pero ¿quién la dictó? Hold on a second, but who dictated ¿Quién la it? dictó? Who dictated it? Dios. God Entonces, did. cuando Dios la dictó, So when God dictated it, estas palabras these words se hicieron una realidad became a reality para que usted las pueda mirar hoy. so that you can see them today. ¿Ahora está entendiendo? Are you understanding? El logos The logos es lo que se hace una realidad. is what becomes a reality. Ahora Jesús, el Now Hijo, Jesus, the Son, siempre ha existido has always existed como el Hijo. as the Son. Padre, Hijo y Espíritu Santo Father, Son, and Holy Spirit. siempre han existido They've always por existed toda la eternidad. throughout all of eternity. Pero el Hijo But the Son se hizo carne. became flesh. Escuche esto. Listen to Y this. cuando se hace And carne, when he becomes flesh, Él viene a ser he comes to be Dios en la tierra, God on the earth, hecho hombre. made man. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Mire lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said. El que ha visto al Hijo, The one that has seen the Son ha visto al Padre. has seen the Father. ¿Entendió esa? Did you understand that? El que ha visto al Hijo, The one that has seen the ha Son visto al Padre. has seen the Father. Ahora Jesús tiene que ser una realidad. Now Jesus needs to be a reality. Nosotros no creemos en una idea. We do not believe in an idea. Dígale que tiene al lado, no creemos en una idea. Tell the person next to you, we don't believe in an idea. Creemos en un Cristo vivo. We believe in a Christ that is alive. A ver, ¿cuántos creen en un Cristo vivo? How many of you believe in a living Christ? Ah, ok, entonces para que se le quite el sueño. Just so that the sleep can go away. Diga, yo creo en un Cristo vivo. Say, I believe in a living Christ. Si tú crees en un Cristo vivo, If you believe in a living Christ, no puede ser que tú vivas then it can't be that you live haciendo obras muertas. doing dead works. ¿Cómo es eso? What is that all about? Si tú crees en un Cristo vivo, If you believe in a Christ that is alive, Él es el que tiene que guiar tu vida. He is the one that needs to guide your life. Y aquí viene el problema. And here is the problem. Queremos ser cristianos, We want to be Christians, pero seguir viviendo but we want to continue to live como nosotros queremos. like we want to. Toque que tiene al lado, dígale, así no Touch es. the person next to you and tell them that's not the way it is. Por eso Cristo vino a la tierra, That's why Christ came to the earth para modelar to model cómo se vive how we need to live como hijo de Dios. as a son or a daughter of God. ¿Entendió esa? Did you understand that? El único ejemplo que nosotros tenemos The only example that we have de alguien que fue perfecto, of someone that was perfect, sin mancha, without any stain, sin pecado, without any sin, que siempre hizo lo that correcto, always did the right se thing, llama is called Jesucristo Jesus de Christ Nazaret. of
Nazareth. En él no hay In mancha de him there is pecado. no stain of En él sin. no hay falla. In him there is no failure. Él es la manifestación He is the real real manifestation de aquel que es el todo en todo, of He who is everything and everything, el Dios todopoderoso. the Almighty God. ¿Está entendiendo, Are you verdad? understanding? Ahora sí. Ahora fíjese esto. Now look at this. El Hijo existe, The Son exists. siempre ha existido, He has always va a existed. seguir He will existiendo continue to porque Él exist resucitó, because He resurrected. pero Jesús mismo But Jesus Himself estableció un orden. established order. Fíjese esto. Look at this. Cuando Jesús viene a la tierra, When Jesus comes to the Él earth, empieza a moldear la vida cristiana. He begins to model Christian life. A ver, levanten la mano los que son cristianos, Lift up your hand if you're los que Christian. tienen a Cristo como If you Salvador. have Christ as your Savior. Muy bien. Very well. ¿Cada cuánto lees la Biblia? How often do you read the Bible? ¿Cada cuánto miras cómo Jesús vivió How often do you look at how Jesus lived para que tú vivas como Él vivió? so that you can live as He lived? Jesús siempre vivió, Jesus always lived, siempre always conectado al Padre. connected to the Father. Siempre vivió He always lived haciendo la voluntad del Padre. doing the will of the Father. Desde que nació Since He was born aquí en la tierra, here on the earth, desde que se hizo carne aquí en la tierra, until He became flesh on the earth, hasta el día que ascendió a los cielos, until the day that He ascended to heaven, siempre hizo la voluntad de su Padre. He always did the will of His Father. Dígale que tiene al lado, así tienes que vivir Tell tú. the person next to you that's the way you need to live. No, pero toque, No, dígale. touch them and tell them. Así tienes que vivir tú. That's the way you need to live. Y usted le dirá, eso está difícil, men. And you may tell them, well, that's kind of difficult. Pues por eso Jesús vino y se hizo carne. Well, that's why Jesus came and Para made Himself flesh. demostrarte que aunque es To difícil, show you that even though it's se difficult, puede hacer it can be done. en nuestra humanidad. In our humanity, Podemos vivir en we can live obediencia in a obedience Dios. to God. ¿Estás aquí o no? Are you here, yes or no? Ahora mira esto. Now look at this. Dios tiene un orden. God has an order. ¿Quién es la cabeza tuya? Who is your head? ¿Quién es el que dirige tu vida? Who is the one that guides your life? Algunos van a decir que Cristo. Some people will say Christ. Algunos van a decir que Cristo. Some people will say Christ. Y cuando tú te enojas And when you get mad y se te sale el yo, ¿quién está dirigiéndolo? and your ego comes out, who is acting there? ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Entonces, el asunto no es a veces sí, a veces no. So the issue is not for you to say, yeah, sometimes O I ser want to, but cristianos sometimes I don't want to. intermitentes. Or be an intermittent Christian. Un ratico sí, otro ratico A no. little while yes, a little while no. Cuando tú eres un cristiano intermitente, When you are an intermittent Christian, eres inconstante. you are inconsistent. Y el que es And inconstante whoever is inconsistent nunca va a crecer. is never going to grow. ¿Entendió eso? Did you understand that? El que es inconstante When you are inconsistent, nunca va a crecer. you will never grow. Tienes que ser You constante. need to be constant. Jesús mismo Jesus himself decía lo siguiente. used to say the following. Fíjese esto. Look at this. Juan 1:18. John 1:18. A Dios To God, nadie le vio jamás. no one ever saw him. Pero el unigénito Hijo But the only begotten Son, que está en el seno del Padre, who is in the bosom of the Father, Él nos los ha dado a conocer. he has declared him. Entonces hemos conocido So we have gotten to know quién es Dios who God y is cómo ser hijos and how to be a children of God través through de Jesús Jesus Christ, que nos los muestra. who shows it to ¿Estamos us. bien hasta aquí? Are we good up to here? ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? A ver, ¿cuántos quieren vivir como Jesús vivió? How many of you want to live like Jesus did? No, levante la mano. A Lift up your ver. hand. ¿Los demás no están seguros? Are the rest of you Al not final sure? vamos a hacer una invitación Don't para que worry. reciba a Cristo. At the end, we'll make a calling so you can receive Christ. Hay mucha gente que dice, sí, yo quiero vivir como Cristo. There are a lot of people that say, yes, I want to live like Christ. Te voy a decir lo primero que tienes que hacer. And I'm going to tell you the first thing that you need to do. Matar el yo. You need to kill your ego. Toca que tiene al lado, dile. Tell the person next to you. Te hablaron. They spoke to you. Es contigo, ¿ok? That's for you. Fíjese. Look at this. Vamos a ver esto ahora. Let's see this now. El yo The ego es la independencia. is independence. Diga conmigo, la independencia. Say with me, independence. A ver, ¿cuántos quieren ser How many of independientes? you want to be independent? Ok, si usted levantó la mano, If you lifted up your hands, vamos a orar por usted. then we're going to pray for you. Eso fue la trampa que el demonio le puso al ser humano. That was the trap that the devil set for human Mire beings. esto, vamos a Génesis. Let's go to Genesis. Génesis capítulo 3, Genesis chapter 3, versículos 4 y 5. verse 4 and 5. Cuando
el enemigo ve when the enemy sees que Dios crea al hombre that God creates y a man la mujer and women, y mira que ellos and he sees that they viven en obediencia. live in El obedience, primer hombre y la primera mujer the first man and the first woman comenzaron a vivir en obediencia. began by living in Cada obedience. cuánto hablaban con Dios. How often did they speak with God? Todos los días. Every single day. Cada cuánto. How often? Cada cuánto. How often? ¿Quién iniciaba la conversación? Who initiated the conversation? Dios. God did. Y ellos And they respondían would respond todos los días. every single day. Todos los días. Every single day. Todos los días. Every single day. Dios venía y los buscaba. God would come and look for them. ¿Qué necesitaba el hombre What did man need y la mujer que no tuvieran en el huerto? and women need that they would not have in the ¿Qué garden? necesitaban? What did they need? Dígale que tiene al lado, todo lo tenían. Tell the person next to you, they had Dios le everything. dijo, God told them, puedes comer de todo lo que hay aquí. you can eat of everything that is No here. necesitas nada. You don't need anything. Yo te he provisto de todo. I have provided everything for you. Escuche esto. Listen to this. Tenían a Dios, You have God. tenían la presencia de Dios You diariamente, have the presence of God. habitaban en la gloria de They Dios, dwelled in the glory of no God. tenían necesidad ni de trabajar. They didn't even have a need of working. Escúcheme, Listen to me. porque Dios Because God hacía que las cosas crecieran made for everything to grow, y viene el demonio y les dice, and the devil comes and tells them, no, pero ustedes pueden ser independientes. no, but you can be independent. Mire, mire, mire. Génesis 3, Genesis 3, 4 y 5 dice, verse 4 and 5 says, entonces la serpiente then the serpent said dijo a la mujer, to the woman, no moriréis, you will not surely sino die, que sabe Dios for God knows que el día que comáis de that in the él, day you eat, serán abiertos vuestros ojos your eyes will be opened, y seréis como Dios, and you will be like God, sabiendo el bien y el knowing mal. good and evil. Dígale que tiene al lado, la independencia es peligrosa. Tell the person next to you, independence is dangerous. Cuando tú quieres ser independiente, When you want to be independent, es porque te quieres desconectar de Dios. it's because you want to become disconnected from God. Yo la puedo hacer solo. And you say, no, I can do it alone. Esa es la mentira que el demonio quiere poner en la cabeza de muchos. That's the lie that the devil wants to put in many people's heads. Tú no necesitas nada. You don't need anything. Tú lo puedes hacer solo. You can do everything on your own. Tú tienes tu propia unción. You have your own anointing. Tú eres grande. No, you're awesome. Tú. No, you. Hay algunos que hasta agarran el teléfono Some people even get the phone y esperan que les conteste ocupado and they hope for someone not to answer para decir quién es el más grande de todos. so they can say, who is the biggest one of all? Tú. You. Eso es lo que el demonio quiere hacer. That's what the enemy wants to do. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Les hacía falta algo a ellos? I'll ask the question again. Did they Entonces, ¿por qué lack se quisieron anything? hacer independientes? So why did they want to become independent? Porque cuando tú le crees las mentiras al demonio, Because when you believe the devil's lies, pierdes todo lo que Dios te había you dado. lose everything that God had given to you. Diga conmigo, ay. Say with me, ay. Mira lo que hace el demonio. Look at what the enemy does. Te lleva a que tú seas independiente. He makes you be independent, Y eso se llama rebelión. and that's called rebellion. ¿Cómo se llama? What is it called? A ver, levante la mano los rebeldes aquí. Lift up your hand if you're rebellious. ¿Alguno? Escuche esto. Escuche. Mire lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said. Porque aquí es donde tenemos que ver por qué Jesús viene. Because here we need to see why Jesus Cuando el comes. hombre pecó, When man sinned, se hizo independiente. he became independent. Entonces Dios le dijo, So then God tells them, oh, oh, le creíste al enemigo. so you believe the enemy. Ahora vas a tener que trabajar la Now you will tierra. need to work the land. Ahora tu mujer vas a tener que parir con dolor. Now women, you need to give birth with pain. Ahora vas a tener que sudar tu Now you're comida. going to have to sweat your food. ¿Alguien está entendiendo? Are you understanding? No, pregúntale que tiene al lado, ¿entendiste esa? Ask the person next to you, did you understand that? Entonces, ¿para qué viene Jesús? So why does Jesus come? Jesús viene para devolvernos He comes to return to lo us que nosotros perdimos what we lost por haber dejado because we de left depender de Dios, the dependence on por God. haber querido ser independientes. Because we wanted to be Entonces, por independent. eso Jesús dice lo So siguiente. Jesus says the Escuche lo following. que dice. Listen to what he says. Todo aquel Everyone que recibe that receives a Jesús Jesus como Señor as their Lord y Salvador, and their Savior. que es un Señor, What is a Lord? the Lord,
El es el Señor que dirige toda tu vida. is the one that guides all of your ¿Por qué life. Jesús nos enseña a orar? Why does Jesus Y teach dice us lo to pray? siguiente: And he says the following: venga tu reino let your kingdom y come se haga tu and voluntad, let your will be como done en el cielo, as it is in así en heaven, esta tierra. also on the earth. Esa es la That's enseñanza the teaching que Jesús nos está that diciendo. Jesus is telling Nos dice us. para que He recuperes tells us so that you can todo get lo back que el diablo te quitó. everything that the devil took away Tienes que from you. comenzar You need to por begin dejar de ser independiente by letting go of y ser independence and dependiente becoming del dependent Dios que te on dio the la God vida. that gave you life. Por eso Jesús dijo That's esto why Jesus said en this Juan capítulo 15. in John chapter La vid 15. y los pámpanos. The vine and the fruits. Dijo esto: He said this: porque separados de mí, because separated from me, nada. you cannot do anything. ¿Cómo separados de mí qué? Separated from who? Separados de mí, Separated from me, nada puedes hacer. you can't do anything. Hay alguien que está entendiendo. Is there anyone that's understanding? Toca al que tiene al lado, dile, ¿entendiste? Tell the person next to you, did you understand? Pero te veo como que estás paralizado. But you look kind of paralyzed. Entonces hay gente que viene aquí, And so people come here and they say, escucha la palabra. they listen to the word, Wow, tremenda palabra. and they say, wow, tremendous word. Increíble. Incredible. Hay que ser obediente. We need to be obedient. Wow. Wow. Y salen de aquí And they leave y here siguen viviendo sus vidas and they iguales. still live their life the same way. ¿Alguno como que le dolió por ahí? Did it hurt some of you? Por eso tiene que haber una transformación. That's why there needs to be transformation. ¿Entendió esa? Did you understand that? Vamos a ver, Let's see. vamos a ver. Let's see. Vamos a avanzar un poquito. Fíjese esto. Look at this. Jesús es el único Jesus is the only one que nos ha enseñado that has taught us cómo vivimos, how we live, cómo vivir. how to Él es live. nuestro ejemplo. He is our example. Filipenses 2, 8 y 9. Philippians 2, 8 and Mire 9. lo que dice. Look at what it says. Mire lo que dice. Look at what it says. Y estando en la condición de And hombre, being in the condition of man, Filipenses 2, 8 y 9. Philippians 2, 8 and Y 9. estando en la condición de hombre, And being in the condition of man, se humilló a sí mismo, he humbled himself haciéndose and obediente became obedient hasta la muerte. to the point of ¿Cómo death. se hizo Jesús? How did Jesus make himself? No los escucho, a ver. I can't hear you. Dígalo, dígalo, dígalo. Say it. Obediente hasta la muerte Obedient until death, y muerte de cruz. even the death of the cross. Por lo cual Dios también Therefore God le exaltó a lo sumo also has highly y exalted le him dio un nombre and given him the name que es sobre todo nombre. which is above every name. Ahora escuche esto. Now listen to this. ¿A quién buscaba agradar Jesús? Who did Jesus want to please? ¿A quién? Who? ¿A quién? Who? ¿A quién? Who? ¿Usted cree que Jesús no sufrió presión Do you think that Jesus didn't go through pressure para que Él hiciera lo que los hombres querían que Él hiciera? so that he can do what man wanted him to do? Escúcheme. Listen to me. Escuche esto. Listen to me. Cada vez que se acercaban a Jesús Every single time that people came venían close a to Jesus, presionarlo they came to pressure him para que no hiciera la voluntad de Dios, so that he wouldn't do the will of God, sino la de los hombres. but the will of man. ¿Por qué? Why? Porque si Él no hacía la voluntad de Dios, Because if he didn't do the will of God, ya no servía su sacrificio. then his sacrifice wouldn't be good for anything. Ahora te pregunto, Now I ask you, ¿haces tú la voluntad de Dios do you do the will of God o la de los hombres? or the one of men? Escucha esto. Listen to this. Hay mucha gente hoy en día There are a lot of people today que prefieren pertenecer a un grupo that prefer to belong to a group antes que agradar a Dios. before pleasing God. Cuando les toca decidir When they need to decide, a quién voy a who agradar, am I going to please? prefieren agradar al They hombre. prefer to please man. Toca que tiene al lado. Tell the person next to you. Mire, mire esto, mire. Búsquese ahí Juan 5. Look for John chapter 5. Juan 5, 43, 44. John chapter 5 verse 43 Para and que no diga el 44. pastor se inventa. So that you won't say the pastor is making stuff up. Fíjese lo que dice Jesús. Look at what Jesus says. Yo he venido I have come en el nombre de mi Padre. ¿En el nombre de quién? in my Father's name. In whose name? Y no me recibís. And you do not receive me. Pero si otro viniere But if another comes en su propio in nombre, his own name, a este sí recibes. him you will receive. Diga conmigo, ay, ay, ay. Say with me, ay, ay, ay. Escúcheme, escúcheme. Listen to me.
te están hablando palabra de Dios, They're talking to you about the word of el God. poder de Dios se está revelando sobre tu The vida. power of God is getting revealed over your life. Recibes You bendición, receive blessing. recibes You palabra, receive the recibes word. You revelación. receive revelation. Pero viene cualquier otro, But any other person comes, te dice tres cosas they tell you three y things, se la cree. and you believe it. ¿Están aquí? Are you here? Dígame algo, dígame si están Say vivos. something. Are you alive? Diga, estoy vivo, estoy vivo. Say, I'm alive. Mire qué más dice Jesús. Look at what else Jesus says. Mire, 44. Verse 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? How can you believe Pues si recibís gloria los unos de los otros who receive honor from one another y no buscáis la gloria que viene del Dios único? and do not seek the honor that comes from the only God? Mire esto, mire. Look at this. Mire esto. Look at this. Mire lo que está diciendo Jesús. Look at what Jesus is En aquel saying. tiempo In that time, habían fariseos, there were Pharisees, saduceos, Sadducees, escribas, scribes, diferentes grupos. different groups. Entonces, entre ellos aparentemente So amongst themselves, eran diferentes, they were apparently pero se different, ponían de acuerdo en una cosa, but they would agree on one thing, en que tenían que cortarle la cabeza a Jesús. and that they had to cut off Jesus' head. ¿Me explico? Do I explain myself? Entonces, los maestros, So entre the comillas, teachers, quote unquote, entre ellos amongst themselves, se decían, no, tú estás bien. they would say, no, you're fine. Y el otro le decía, no, tú también estás bien. And then one would tell the other person, no, yeah, you're fine too. Pero Jesús está mal. But Jesus is wrong. ¿Alguien entendió? Is someone understanding? ¿Están aquí mis hijos? Are you here? Pero dígame algo. But say A something. ver, pellizquese ahí a ver si está Pinch vivo. yourself. See if you're alive. Cuando los veo calladitos así, When I see you quiet like that, ¿será que están pensando? I think if you're thinking or not. Escuche esto. Listen to this. Jesús mismo sufrió Jesus himself suffered esa condición, that condition donde a él lo tenían por loco. where they had him as a crazy person. Él estaba manifestando el poder de Dios He was manifesting the power of God, y la gente todavía decía, and people would still say, hay que hacer algo para deshacernos de esto. we need to do something to get rid of him. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? ¿Están aquí, verdad? You're here, right? Vamos, dígame algo, Say hermano. something, Dígame brother and algo, sister. dígame, Say estoy something. entendiendo. Say, I'm Pastor, estoy understanding. entendiendo. Pastor, I'm understanding. ¿Alguna vez has estado en la posición Have you ever been in the position en que te confronta alguien? in which someone confronts you? Escúchame. Listen to me. Cuando yo conocí a Cristo, When I got to know Christ, era un bebé espiritual. I was a spiritual baby. Yo conocí a Cristo cuando tenía 18 años. I got to know Christ when I was 18 years old. 18 años. 18 years old. A ver, levante la mano los que tienen 18 años. Lift up your hand if you're 18. No, tú no, tú tienes como 40. No, ya. son, you're like 40. Yo trabajaba en un banco. I used to work in a bank. Escúcheme, yo trabajé en un banco. I used to work in a bank. Y la primera vez que llegué al banco, And the first time that I got to the bank, y entonces me dicen, vamos a la disco este viernes. they told me, let's go to the club this Friday. Trabajaba en el Banco de Venezuela, I used to work in the Bank of Venezuela porque uno no le confía su dinero a cualquiera. because you can't trust money to just anyone. Digo, así decían en el banco. That's the way they used to say in the bank. Entonces, yo trabajé en banco, por cierto. I worked in a bank, by the way, La pastora también. and so did my wife. Ahí fue donde la conocí. That's where I met her. Digo, no en el mismo banco. Not in the same bank. Ella trabajaba en otro. She worked in another bank. Y entonces un día la llamé por teléfono. And so one day I called her on the phone. Te habla el gerente del banco. One of the employees of the bank is talking to you. Ella trabajaba en otro banco. She was working in another bank. Pero mire esto. But look at this. Me dicen, vamos a la disco. They told me, let's go to the club. Y yo le dije, no, ya yo no voy a las discos. And I said, no, I don't go to the club anymore. ¿Por qué? Why? No, es que ahora tengo a Cristo Oh, no, now it's just that I have Christ. y ahora voy a la iglesia. And now I go to church. Ay, dice, Oh, they said. ya se perdió esa cosecha. Oh, now that guy got lost. Pero tú sabes lo que hicieron. But do you know what they did? Entonces se pusieron de acuerdo. And so they all came into agreement. Escucha lo que hicieron, ¿ves? Listen to what they Se did. pusieron de acuerdo. They all got into agreement. Vamos a hacerle preguntas. And they said, let's go ask him questions. Vamos a hacerle Let's preguntas go ask him questions. para ver. To see. Entonces empezaron a bombardearme. And so they began to bombard me. Mira, Hey, look. ahora que tú eres cristiana. Now that you're Christian. No, y yo tenía como 2 meses de haberme hecho cristiano. And I had just become Christian for 2 months. Tengo una pregunta para ti. I have a question for you. Ajá, ¿cuál es la pregunta? What's your question? Si Caín mató a Abel, If Cain killed Abel,
Entonces solamente habían dos. So then there were only two. ¿Por qué la Biblia dice Why que does the Bible say Caín salió a buscar esposa? that Cain went out to look for a wife? Y yo me quedaba en el sitio And then I would stay in my place y decía, wow, and I would say, wow. ¿y ahora qué le digo? And now what do I tell them? No tenía la respuesta, le dije, no, I didn't have the answer. no tengo la respuesta So ahorita, I would just tell them, I don't have the answer. pero voy a averiguar. But I'm going to find out. Entonces entre ellos mismos And so amongst themselves, decía, no hombre, ya no los echamos. they would say, no, that guy's not ¿Me good explico? enough. Do I explain myself? Entonces la gente se pone de acuerdo, So people agree entre ellos mismos amongst themselves. dicen, no They hombre, say, oh no, ya lo hicimos caer. we already made him fall. Entonces se la pasaban haciéndome So preguntas. they would ask me questions all the time. ¿Y sabe lo que yo hacía? And do you know what I would do? El domingo cuando iba a la iglesia, On the Sunday when I went to church, le preguntaba a mi líder, I would ask my leader, oye, tengo una pregunta. hey, listen, I have a question. Y le hacía la misma pregunta. And I would ask the same question. Y me acuerdo que ella me decía, And I remember she would tell me, wow, tú eres un reto para mí. wow, you're a challenge for me. Le digo, no, no soy yo, es que me preguntan eso. No, it's just, it's not me. Other people ask me those Pero me questions. empezó a dar respuestas. But she began to give me answers. Y yo traía las And I respuestas. would bring the answer. Y cuando le traía la respuesta, And when I brought the me answer, hacían otra. then they would ask me another question. Pero mire lo interesante. But look at the interesting thing. Ellos no tenían a Cristo. They didn't have Christ. ¿Aló? Ellos no lo hacían porque querían aprender. They didn't do it because they wanted to learn. Ellos lo hacían por molestar. They did it because they wanted to bother me. Ahora, yo pude haber dicho, no, hombre, esto está difícil. Now I could have said, no, this is too Y difficult. retroceder. And I could have drawn back. Pero el Dios de But the poder, God of power, el Cristo que me the salvó, Christ that saved el me, que me dijo, voy the a one estar that said, contigo, I will be with you. a Él me pegué I stuck to todos him los días, every single todos day. los días, Every single day. empecé a orar, I began to pray. empecé a decirle I a Dios, began to say to God, enséñame, teach Señor, me, Lord. enséñame, Teach me, Lord. enséñame, Teach me. enséñame. Teach me. Y de repente empecé And a all of a sudden, experimentar I began to que Él ponía experiment palabras that He would put y yo le words. contestaba a la And I would gente. answer to ¿Y people. sabe lo que sucedió? And do you know what happens? Cuando tú te mantienes firme, When you maintain yourself cuando firm, tú te mantienes when you firme, maintain yourself te firm, empiezan a respetar. they begin to respect you. Porque dicen, este se la tomó en Because they serio. say, this person is serious. Pero cuando tú tambaleas, But when you're kind of es cuando shaking, nadie te respeta. that's when no one Y la respects gente you. entonces dice, And then people viste say, que tú no eras nada. you see you weren't anything. das cuenta? Do you see? ¿Están entendiendo? Are you understanding? Ahora, eso es cuando la gente no es cristiana. Now that's when people aren't Christian. Pero ¿qué tal cuando la gente es cristiana? But what about when people are Christian? Pero también te quieren hacer caer. They also want to make you fall. O te quieren sacar de tu casa. Or they want to take you out of your house. ¿Cómo les contestas? How do you answer? No, nosotros sabemos más que tú. Oh no, we know more than you. Tú eres un pobre ignorante. You are a poor, ignorant person. Usted sabe que uno de los síntomas de la rebelión, Did you know that one of the symptoms of rebellion, de la independencia, of independence, es esta. is this? Que el rebelde A rebellion person siempre va a buscar a otro rebelde is always going to look for another rebellious person para decirle, to tell them, tú estás en lo correcto. you're right. ¿Escuchó esa? Did you hear that? Y el otro le va a decir también, And the other rebellious person is going to tell them, sí, tú estás en lo correcto también. yeah, you're also right. Todos los demás están equivocados. Everyone else around us is wrong. A ver, sonríale que tiene al lado, dígale, Smile to the person next ¿eso to fue you contigo o conmigo? and tell them, was that for you or for me? Mire lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said. Yo he venido en el nombre de mi Padre I have come in my Father's name, y no me recibes. and you do not receive me. Pero si otro viene en su propio nombre, But if another comes in his own name, a ese sí recibes. him you will receive. Levante su mano derecha ahora Lift up your right hand y diga conmigo, and say with me, yo estoy convencido. I am convinced. Dígalo, dígalo, yo estoy convencido Say it, I am convinced que mi Dios that my God es Cristo, is Christ, que el Dios de poder that the God of power está sobre mí. is over me. Yo estoy convencido I am convinced que el único that the only que me ha one dado that salvación has given me se salvation llama is called Jesucristo Jesus de Christ Nazaret. of Y en Nazareth. tu nombre, And Señor, in your name, en Lord, tu nombre, in your name, allí, there, allí, there, allí, there, allí there, estoy. I Alguien am. diga amén. Someone say amen.
Por eso Pablo decía lo siguiente: That's why Paul used to say the following. si alguien viene If someone comes a predicarte un evangelio diferente, to preach a different gospel to you, no lo recibas. don't receive them. Fíjense lo que pasa hoy en día. Look at what happens today. Les dije que vivimos en tiempos I difíciles. told you that we live in difficult times. Hay una enfermedad terrible en la calle. There is a very terrible infirmity out in the street, Se llama incredulidad. and it's called disbelief. ¿Cómo se llama? What is it called? ¿Cómo? What is it called? Dígalo otra vez. Say it again. ¿Qué hace la incredulidad? What does disbelief do? Mata tu fe. It kills your faith. ¿Qué hace la incredulidad? What does disbelief do? Mata tu fe. It kills your faith. Ese es el propósito del demonio. And that's the purpose of the devil, Matar tu fe. to kill your faith. ¿Por qué? Why? Porque sin fe Because without faith, es imposible it is impossible agradar a Dios. to please God. ¿Estás Are you entendiendo? understanding? Cuando te matan la fe, When they kill your faith, ya no estás agradando a you are Dios. no longer pleasing Cuando God. tú crees que tú te la sabes When you toda, think that you know everything, porque eres muy inteligente, because you are very te intelligent, estás haciendo then independiente. you are becoming Le independent. estás diciendo a You are Dios, saying to God, yo te puedo estudiar a ti. I can study you. Si tú puedes estudiar a If you Dios, can study God, tú eres más grande que then you would be Dios. greater than God. Nadie puede And estudiar no a one can Dios study God. porque Él está por Because He encima. is above. Lo que nosotros tenemos que hacer What we need to es do rendirnos, is surrender ourselves, rendirnos a nuestro propio yo. surrender El que our quiera ego. ser mi discípulo, Whoever wants to dice be my Jesús, disciple, Jesus el said, que quiera ser mi whoever discípulo, wants to be my primero disciple, que todo, but above all, niéguese a sí you need mismo. to deny yourself. Como dice, What does it say? no otra vez, Say it again. dice, tome su cruz He says, take your cross todos los días. every single day. Eso significa What does that mean? que tú crucificas tu yo That ahí, means that you crucify your para ego que each day Cristo so that Christ viva en ti. can live in Por you. eso el apóstol That's why Pablo Apostle Paul tuvo éxito, had success. porque él dijo esto: Because he said y this, ya no vivo yo, and I no longer live, ya no vivo yo, and I no longer live, sino que Cristo but now Christ vive en mí. lives in Y me, lo que ahora and vivo, what I live lo now, vivo en la fe I live it in the del faith Hijo de of the Dios, Son of el God, cual me salvó, who saved me me llamó, and called y me, a Él le sirvo. and I serve ¿Cuántos Him? le sirven How many al serve Cristo vivo? the living Christ? Dígale que tiene al lado, bota esa incredulidad Tell ahora. the person next to you, you need to let go of disbelief. Dile, bota esa duda ahora. Tell them, let go of doubt. Bótala ahora. Let it go. Porque te quiere llevar a la muerte. Because it wants to take you to Te death. quiere llevar a la It independencia. wants to take you to independence. Y cuando tú eres And when independiente, you are independent, inclusive le estás diciendo a Dios, as a matter of fact, you are telling no God, quiero que me ayudes. I don't want you to help me. No quiero que me digas I nada. don't want you to tell me anything. Yo me las sé todas. I know everything. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Todo lo que nosotros hacemos, Everything that we do, tenemos que hacerlo we need to do it bajo la dependencia under the dependence y la autoridad de and Dios. the authority of Por God. eso Jesús vino a la That's why tierra. Jesus came to Por the eso earth. Jesús es el logos de That's Dios. why He is the logos Porque of lo que God. Dios decía, Because what God would lo que say, Dios habla, what God speaks, Él lo hacía. He would do it. Por eso Jesús siempre That's why Jesus decía, Padre, would always say, en tu Father, nombre. in your name. Padre, Father, Padre. Father. Yo sé que siempre me escuchas. I know that you are always Pero listening para to que me. sepan But so that they que can yo sigo know haciéndolo. that I'm Cuando doing se it. fue a bautizar, When he went to go es get baptized, necesario he said que it yo is haga la voluntad de necessary mi Padre. for me to do my Father's Jesús will. decía esto, Jesus would say mi this, comida, my food es que haga is for me to la do voluntad the will de mi Padre. of my Father. ¿Alguien está Is someone entendiendo? understanding? ¿Quieres conocer a Jesús? Do you want to get to know Jesus? Empieza a vivir en You need to obediencia. begin to live in obedience. Vamos, hay alguien que está aprendiendo algo. Is there anyone that's learning anything? Toca que tiene al lado, dile, te están hablando, men. Trust the person next to you and tell them, are they talking to Te you? están hablando. They're talking to you. Te están hablando. They're talking to you. Te están hablando. They're talking to you. Ahorita la lucha es más intensa cada vez. Right now, the struggle is even more intense. Ahorita la lucha es más intensa. The struggle is even more intense. Mire lo que está pasando en las universidades. Look at what's happening in the universities. Cada vez más Every single le time, están enseñando a los hijos more and more they're teaching your children a pensar que Dios es una idea humana. that they need to think that God is a human idea. Cada
vez más y más Every single time, more and quieren more, poner a Dios they want to put God como un objeto. as an object. Y aún en muchas iglesias, escuche esto, And even in many churches, tienen a Dios como un objeto. they have God as an object. Es más importante It's more important, la tradición, tradition, lo que se hace, what is done, la forma the form, que Dios mismo. than God himself. ¿Está entendiendo? Are you understanding? ¿Están aquí o no? Are you here, yes or no? Dígame, estoy aquí. Say, I'm here. Cada vez más Every single time, more le and more, quieren enseñar a nuestros hijos they want to teach our children que ellos pueden razonar that they can reason, para que acepten. so that they can accept, Pero un hombre y una mujer oh, but a man and a woman, no necesariamente puede ser un matrimonio. it doesn't necessarily have to be a marriage. Si un hombre y un hombre se aman, If a man and a man love each other, eso también es amor. then that's also love. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Eso es lo que está enseñando el mundo. That's what the world is teaching, Para que no te vayas a los principios bíblicos. so that you won't go to biblical Y principles. entonces de allí es donde salen todas esas ideas. And then that's where all of those ideas Todas come esas from. All teorías of those que theories siguen siendo that teorías. keep being theories. Por eso en las escuelas siguen enseñando That's why evolución. in the schools they still teach evolution. No saben que Cristo, They don't know that el Hijo Christ, de Dios, the Son of God, estuvo allí was there cuando fue creado el mundo. When the world was Cuando el created, logos de Dios when the logos of God se hizo una was made realidad. a reality, Cuando Dios habló when God y spoke las cosas se crearon. and things became Escuche creation. esto. Listen to this. Para la ciencia, For science, la evolución, evolution, le siguen llamando teoría. they still call it a Para theory. los hijos de Dios, For the sons of God, la creación creation no es una teoría, is not a theory. es un hecho. It is a reality. Porque Cristo lo dice, Because Christ porque says it, Dios lo dice, because God y says si it. Él lo dice, And if He says yo lo it, creo then por I fe. believe it by Hay alguien que faith. está Is there entendiendo anyone that's aquí. understanding here? Así que toca que tiene al lado, So dile, touch the person next no to te you dejes engañar. and tell them, don't let anyone trick you. Dile, no te dejes engañar. Tell them, don't let anyone trick you. Dígale, no te dejes engañar. Tell them, don't let anyone trick La you. independencia no es de Dios. Independence does not come from Seguir God. a Cristo tiene Serving que ser Christ tu propósito. needs to be your purpose. ¿Cuál es el propósito más importante en tu vida entonces? What is the most important purpose in your life then? ¿Cuál es? A ver, alguien que me diga. What is it? Someone tell me. Seguir a Cristo. Following Christ. Vivir como Cristo. Living as Christ. Parecerme a Cristo. Resembling Christ. Él es nuestro ejemplo. He is our example. En Efesios por eso dice That's why in Ephesians it says que Dios ha dado regalos. that God has given gifts. Dios ha dado ministerios He has given ministries con un propósito, with one purpose. que todos For lleguemos everyone to reach a la estatura de Cristo. the stature of Christ. Él es nuestro ejemplo a He seguir. is our Él example es to nuestra follow. meta. He is Que our goal. nunca nadie te aparte Don't let anyone de ever seguir separate a un you Cristo from vivo following a living para Christ. seguir una idea humana. Just to follow a ¿Hay alguien human que está idea. entendiendo? Is there anyone that's Vamos, understanding? hay alguien que está Is there entendiendo. anyone that's understanding? Nunca te dejes engañar Don't let anyone por trick el you razonamiento, by reasoning, por las mentiras del enemigo. by the lies from the enemy. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Una vez alguien me dijo, Someone told me once, bueno, pero explícame lógicamente oh, but explain to me logically un milagro. a miracle. Le dije, And I told them, estás más perdido you are more lost que Adán el día de las madres. than Adam on Mother's Day. Si yo pudiera explicarte lógicamente un milagro, If I could explain to you logically what a miracle is, yo sería Dios. then I would be God. Escúchame, Listen to me. los milagros no se pueden explicar lógicamente Miracles cannot be explained logically porque no es lógico because it's not logical que alguien que muera that someone who lo dies meten en una tumba, and is put in a tomb, lo tapan con una they are piedra covered with a stone, y al tercer día and on the third day resucita. the person is raised Eso no es from the lógico, dead. That is pero not logical, Cristo but está Christ vivo. is alive. Mi Cristo My Christ está is vivo. alive. ¿Cuántos tienen a un Cristo vivo? How many of you want to live in Christ? Cuando alguien te pregunte por lógica, When someone asks you to explain it dígale logically, esto. tell them this. quédate tú con tu lógica. You say with your Yo me logic, quedo con mis milagros. and I'll say with my miracles. ¿Alguien está Is entendiendo? someone understanding? Toca que tiene al lado, dígale, Touch ¿estás the person entendiendo? next to you and tell them, are you understanding? Ya se me acabó el tiempo. My time is up. Vamos a terminar con esto. Let's finish with this. Y después vamos a orar. And then we'll pray. Mire esto. Look at this. Yo quiero que prestes atención a esto I ahora. want you to pay attention to this now. ¿Para qué Jesús vino a la tierra? Why did Jesus come to the earth? ¿Por qué es tan importante que Él hubiese venido? Why is it so important that he came?
San Juan 1:14. John 1:14. Vamos a terminar con esto y después vamos a orar. Let's finish with this and then we'll pray. San Juan 1:14. John 1:14. Dice así, And it says, mire esto. Y aquel verbo and the word se hizo carne became flesh y habitó entre nosotros and dwelt among us, y vimos su gloria. and we saw his glory. ¿Qué vieron? What did they see? ¿Qué vieron? What did they see? Y vimos su gloria. And we saw his glory. Gloria como del unigénito The glory as of the only begotten del Padre, of the Father, lleno de full gracia of grace y de verdad. and truth. Escuche esto. Listen to this. ¿De qué estaba lleno Jesús? What was Jesus full? Say it. ¿Otra vez? Say it again. Ahora mire esto. Now listen to this. Como Él está lleno de gracia y de Since verdad, he is filled with grace and truth, Él nos quiere devolver he wants to return to us su gloria, his glory, su gracia, his grace, su verdad. his truth. Y entonces dice el And versículo so the verse says, 16, verse 16, 16, dice, it says, porque de su plenitud and of his fullness tomamos todos. we have all ¿Quiénes? received. Who? Porque de su plenitud Because of his fullness tomamos todos. we have all received Gracia and grace sobre gracia. for grace. ¿Qué tomamos? What did we take? Escuche, le explico esto. Listen, I'll explain this to you. Escuche esto. ¿Están listos? Are you ready? ¿Están listos para esto ahora? Are you ready for this? Cuando el hombre pecó, When man sinned, perdió el acceso a la gloria de Dios. they lost access to the glory of God. Perdió el poder sobrenatural de Dios. They lost the supernatural power of God. Por eso en el Antiguo Testamento, That's why in the Old Testament, solo cuando Dios actuaba, only when God acted, se veían cosas sobrenaturales. people saw supernatural things. Escuche esto. Listen to this. Viene Jesús So Jesus comes, y Jesús dice esto. and Jesus says this. Juan los bautizó con agua, John baptized you with water, pero yo los bautizaré but I will baptize you con el Espíritu Santo with the Holy Spirit y el fuego, and fire, con el poder del Espíritu with the Santo. power of the Holy Spirit. Jesús vino Jesus came para devolvernos to return to el us acceso a la gloria de Dios. access to the glory of God. Jesús vino Jesus y came, lo primero que hizo, and the first thing that he did, después de haber resucitado, after he resurrected, escucha esto, listen to this, después que resucitó, after he se resurrected, presenta a los he discípulos presents himself to the y le dice disciples, esto, and he says se this, me ha dado everything, toda autoridad. all authority has been given to me. ¿Cuánta autoridad? How much authority? ¿Cuánta? How much? En los cielos, In heaven, en la tierra on earth, y debajo de la and tierra. underneath the earth. Y Jesús hizo esto. And Jesus did this. Agarró a los discípulos He got all of the y disciples, dice la Biblia que sopló and the Bible says that he blew, y le dijo, and he said, reciban el Espíritu. receive the Spirit. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? ¿Y qué fue lo que hizo Dios cuando creó al primer hombre? And what did God do when he created the first Cuando era man? un pedazo de barro, When it was a de piece of polvo. mud, of ¿Qué fue lo dirt. que hizo Dios? What did God do? ¿Qué le sopló Dios? What did God blow? ¿Qué le sopló? What did he Su blow? gloria. His glory. ¿Qué hizo Jesús ahora? What did Jesus do now? Vuelve a soplar He blows again su gloria. his glory. Y él, escúcheme, And listen, él tiene toda la plenitud. he has all of the fullness. ¡Wow! ¿Qué tiene Jesús? What does Jesus have? ¿Usted se imagina Can you imagine lo que recibieron los apóstoles what the allí? apostles received there? Fueron los primeros They were the first que ones volvieron a recibir that received again, otra vez once again, el aliento de la gloria de Dios. the breath of the glory of God. Wow. Oh my God.